Sean cordialmente bienvenidos a esta nueva emisión del Senado a la Vista, el programa que te resume todo lo acontecido aquí en el Senado de la República Dominicana. En esta ocasión, en Conoce tu Provincia, te llevamos la historia, la cultura y el futuro de nuestra provincia de Samaná. Además, el Senado de la República, en medio del dolor que enluta a nuestra sociedad, ha preparado una breve reseña sobre la vida de nuestro ex ministro de Medio Ambiente, el señor Orlando Jorge Mera. Yo soy Jennifer Ruiz y te invito a que nos acompañes a ver lo que tenemos para ti el día de hoy. Adelante. El Senado de la República se identifica con el dolor que enluta a la sociedad dominicana tras el lamentable fallecimiento de Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente, y por esta razón ha suspendido muchas de sus actividades diarias. En este sentido, la licenciada Mayra Ruiz, directora del Departamento de Auditoría Legislativa, nos comparte una breve reseña de los inicios de Jorge Mera en la administración pública que justamente fueron en el Senado de la República Dominicana. Ciertamente el licenciado Orlando Jorge Mera, recuerdo que fue designado en la posición de coordinador de comisiones en el año 1998. Recordemos que en ese momento se celebran las primeras elecciones congresuales separadas de las presidenciales y el ingeniero Ramón Alburquerque, a la sazón, comienza su gestión como presidente del Senado. Pues en ese año, en septiembre, recuerdo, no tengo precisa la fecha, pues el licenciado Orlando Jorge Mera es designado como coordinador de las comisiones permanentes, que como sabemos son órganos sustantivos en la labor legislativa. Así también, la licenciada Ruiz nos habla de las iniciativas de ley trabajadas por el entonces joven Orlando desde su posición de coordinador de comisiones. Orlando realmente se involucró en todo lo que está relacionado con la labor legislativa. Recuerdo porque estaba en el departamento trabajando con mis demás compañeras, un grupo muy eficiente que tuvimos la oportunidad de colaborarle y de asistirle en ese paso por aquí, por el Senado.
En primer orden, él procuró mucho que se estandarizaran las labores de las comisiones, que se creara una estructura para los informes y para todo lo que tienen que ver con los mecanismos de consulta que estos órganos tienen reglamentariamente para hacer su trabajo de consenso y de la búsqueda de la ley posible, que sabemos que dista mucho de la ley perfecta. Conjuntamente con esa labor administrativa de profesionalización de las comisiones, Orlando tuvo la oportunidad de aportar y enriquecer importantes leyes que hoy día han marcado un importante y trascendente esquema en la gestión pública. Por ejemplo, recuerdo que en sus años acá se aprobaron las leyes que crean los ministerios de Cultura, el Ministerio de la Mujer, se aprobó también la Ley General sobre la Discapacidad, que posteriormente fue sustituida en el año 2013, pero que creó en ese momento el CONADIS, y de una manera que se pudiera decir hasta cierto punto premonitoria, se vinculó de manera muy intensa y enriqueció mucho la norma 6400 que creó el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente, donde justamente llegó ahí al final de sus días, lamentablemente. Otra condición a resaltar del perfil y la persona de Jorge Mera fue su capacidad de concentración y su manejo siempre humilde y apacible. Un caballero, una persona totalmente de paz, con un tono de voz que a veces era hasta imperceptible. Yo recuerdo que tenía que preguntarle 2 o 3 veces qué me decía, porque quizás de primer orden no entendía, pero siempre era con un cuidado extremo de fomentar, cultivar las buenas relaciones y el buen entendimiento, no solamente en el departamento, sino con todos los senadores. Visionaria, inteligente, con grandes aportes a todo el proceso legislativo. Su gran esfuerzo en lograr profesionalizar la labor están ahí. Por nuestro futuro, desde el Senado de la República Dominicana, levantamos la voz por el bien de nuestra gente. ¿Qué más ha hecho y qué más está dispuesto a hacer? No es en República Dominicana solamente que existe la violencia. Y se corrija este daño. La seguridad de los dominicanos y las dominicanas. Es un crimen social. Estamos luchando, defendiendo los intereses de los que menos pueden. Somos tu voz. Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano. En una nueva entrega especial de su segmento Conoce tu provincia, les invitamos nueva vez a un viaje por la historia, cultura y futuro de Samaná, junto a su senador Pedro Catrén. Veamos. El pueblo de Samaná, una localidad situada precisamente en la bahía, casi al inicio del procurrente de la península, fue fundado en 1756. Esta población comenzó a reunir una población netamente canaria en una época en que se estaba difundiendo la población canaria en Santo Domingo. Tenía casi ya 80 años en el que se comenzaron a fundar pueblos canarios
y Samaná fue uno de ellos. A Samaná le siguieron otros, pero en la línea fronteriza. Conjuntamente con Samaná, para mencionarlo también, se fundó Sabana de la Mar, que le queda casi al frente, cruzando la bahía. El nombre de Samaná fue Santa Bárbara de Samaná. Era una costumbre ponerle el nombre de santo asociado a una denominación que tenía que ver con algún familiar de los que los fundaban o de los reyes. Y en este caso, Bárbara era el nombre de una hija del rey, y entonces en honor a ella le pusieron Santa Bárbara de Samaná. La fundación de Samaná fue pues impulsada con el objetivo de poblar una zona que era importante para la protección de la isla en una época en que ya había muchos piratas, ¿verdad?, que principalmente en la bahía la ocupaban. Y si se nota, Samaná queda al frente de un islote, el islote de Cayo Levantado. Era porque en este lugar también se resguardaban muchos de los que recorrían estos espacios. Samaná fue creciendo y se convirtió en un pueblo bastante grande. Sin embargo, la salubridad y las condiciones lo hicieron poco a poco variando su población, y hacia 1780 muchos de sus pobladores se habían mudado ya hacia Sabana de la Mar. ¿Por qué razón? Porque la movilidad entre Samaná y el resto del territorio era incómoda por la existencia del Gran Estero. Hoy el Gran Estero pues se cruza con facilidad, pues solamente hay un puentecillo, pero en esa época esto era completamente pantanoso, y recorrer la bahía de Samaná y cruzar hacia la zona de Nagua y Matanzas y otros lugares era un poco incómodo. Entonces la gente comenzó a mudarse hacia el frente. Sin embargo, hacia 1824 recibe un impulso. En este año llegaron unos antiguos esclavos del sur de los Estados Unidos a raíz de negociaciones que entraron los haitianos con los norteamericanos en pos del reconocimiento, ¿verdad?, a raíz del reconocimiento de la independencia, permitirse también un poblamiento de antiguos esclavos. Y precisamente se mudaron esclavos religiosos, esclavos metodistas. Fue una comunidad que se dividió en dos. La comunidad, una de ellas se asentó en Puerto Plata y otra se asentó en Samaná. Samaná fue dirigida por Tyndall, que fue uno de los principales religiosos. De hecho, existen algunos escritos de él, de todo lo que pasaron para comunicarse en estas dos comunidades entre 1824 y 1825 para mantener la comunicación. El pueblo de Samaná, después de este impulso, hay que decirlo que los habitantes que llegaron de los Estados Unidos previamente también había sido engrosado con habitantes de la zona francesa, que durante la Revolución haitiana se habían mudado desde Haití hacia la península. Hay que recordar que ahí nació Teodoro Chasseret, que es un famoso pintor, ¿verdad?, cuyas pinturas engalanan los principales museos de París. Nació allí por esta razón. Precisamente en Samaná, en el mismo 1824, se produjo un levantamiento en contra de la ocupación haitiana, encabezada por estos antiguos franceses. Samaná entonces continuó una evolución de su estructura urbana y de su arquitectura cuando adoptó vamos a decir, la arquitectura victoriana como parte de sus principales atractivos. Siguió así el modelo de Puerto Plata, el modelo de San Pedro de Macorís y el modelo de Montecristi, que fueron los principales polos y focos del territorio. Algunos aspectos sobre la península y sobre todo la estructura e importancia que tenía, era que hay que recordar que hacia 1807 se quería fundar una ciudad, la ciudad Napoleón, con un puerto con ese nombre, el Puerto Napoleón, lo que fue frustrado. Y los españoles también querían fundar allí una ciudad, incluso los españoles fueron los que la denominaron Distrito Marítimo y le dieron importancia territorial con la idea de que allí pudiesen fondear barcos para obtener carbón.
También Samaná, desde 1844, fue la perla acodiciada por los franceses, por los norteamericanos, por los españoles, los norteamericanos 2 veces. Primero, antes de la cesión de Santo Domingo, Francia, y después de la cesión. Hay que recordar que el acuerdo de los Estados Unidos con Báez fue por la bahía de Samaná y por la península de Samaná. O sea, el atractivo era extraordinario y era por la importancia de puerto. Leclerc llegó a Samaná antes que cualquier parte del territorio para también a partir de allí tomar el control. El hecho de que Samaná se quemara en el 1876, como decía, permitió el resurgimiento de la ciudad con estas características victorianas. Y así creció y se convirtió prácticamente en el atractivo principal hasta que llegó Balaguer 100 años después, o poco menos de 100 años después. Amparado en la transformación urbana que él quería imprimirle a Samaná, y precedido de un incendio que afectó muchas de sus viviendas, se destruyó todo este patrimonio arquitectónico de la zona para construir esta avenida que hoy conocemos, esta avenida y este puerto que hoy conocemos. Solamente se lo ha logrado preservar la famosa Church, que es la iglesia. Mi nombre es Carmen Francisca Carrasco Keri. Me congrego aquí en la Iglesia Evangélica Dominicana, anteriormente St. Peter Church. Para nosotros, la Iglesia Evangélica Dominicana, como samanés, como descendiente de la generación del grupo de inmigrantes que vino en 1824, es parte ya de nuestra vida. En 1824, cuando la ocupación haitiana, que fue en el 22, Boyel decide traer negros esclavos para poblar esta parte de la isla. Aprovecha la promoción que se daba en Estados Unidos para que se estaban liberando los negros, entonces se asientan aquí 300 negros. Dejaron 82 apellidos. Y para 1901, anteriormente ya había venido un misionero llamado Tyndall, que vino a supervisar cómo estaba la comunidad y vio que ellos se reunían al aire libre. Luego procedió a alquilar una casa y hacerle su primer templo para que ellos pudieran dar su culto en bajo techo. Entonces, él se va a Estados Unidos en 1837 al 38 y en Nueva York comienza ya lo que era la solicitud para la construcción de un templo, porque la iglesia siempre estuvo monitoreada desde Inglaterra, porque la comunidad que la trajo, el trabajo comenzó con los hermanos Wesley en Estados Unidos. Entonces, a partir de ese momento, Tyndall comienza a solicitar una iglesia. En 1901 llega al puerto de Sánchez, todo este armazón que ustedes ven aquí. En Samaná se da un hecho interesante, que se levanta el primer templo protestante que llega a la República Dominicana, que es donde estamos hoy. Sánchez, Las Cañitas, como se denominaba. Las Cañitas era un poblado de pescadores muy pequeño y no tenía básicamente una importancia más que para vivir muy pequeño. Sin embargo, se convirtió en el lugar atractivo para el fondeadero de buques que pudiesen cargar productos, lo que Samaná no ofrecía. Sánchez se convierte en el puerto principal de exportación de toda la zona durante todos estos años, hasta casi mediados del siglo XX. Se convierte y en el atractivo económico principal, se convierte en la zona más atractiva para el comercio durante todos estos años. Por ahí era que serían todos los productos del Cibao
de la zona de La Vega, de San Francisco, de Moca, porque los de Santiago se iban para Puerto Plata. En la provincia de Samaná, en la entrada y en la salida. En Sánchez tenemos el camarón, como dije, el mejor del mundo. Tenemos un pescado de una bahía donde también tiene un sabor excelente. Y los sancheros son hospitalarios. Samaná se puede hablar de una subcultura, que ellos trajeron un modo de vida muy regido por las familias, muy inspirado en su fe cristiana y en el respeto. Se integraron a la comunidad, se integraron a la sociedad. Lo cual reflejaba lo que significaba la síntesis de Samaná. Toda la cultura fundamental de Samaná comienza a tener una vigencia importante con el bambulá, que son los negros que vienen durante la ocupación haitiana de Luisiana, de New Orleans, de todo lo que significa esa expresión. Cuando vienes a Samaná puedes preguntar por el yorniquey o el yoniqueque. Yorniquey es el pan del viajero. Es el pan que se preparaba en las casas con leche, harina para dárselo a los que iban a los cunucos. Podía sobrevivir varios días y se acompañaba de pescado. También el laikei, que ya es un pan más liviano, amasado con leche. Y esa fue la subcultura gastronómica que ellos dejaron, que al día de hoy tenemos la forma de comer en Samaná. El yoniqueque es común en todas las casas en Samaná. Por tradición, el pan de jornada que hacían para diferentes tipos de trabajo. Por ejemplo, una construcción es el desayuno, un pedazo de pan con jugo, con café, chocolate. Entonces es común el yoniqueque. El brazo gitano también. El pan de yautía, que no se conoce en otras provincias, pero es lo mismo que el de batata, que lo conocen en diferentes provincias. Me dicen de batata, pero de yautía. Tiene la misma preparación, los mismos ingredientes. Aquí en De Vieja Pan es un negocio de familia. Primero, Mónica Miguel, mi abuela, que le decían Benilia, que es el nombre que todos conocemos. Luego, Albertina de Peña, mi mamá, pero todo el mundo la conoce como la Vieja. Ahora, los hijos de ella. Estamos aquí trabajando lo que es una pequeña panadería y su principal producto es el coco. Ese es el secreto, que la gente siempre está buscando el sabor a coco. Samaná es lo que produce y nosotros aquí hacemos pan de yautía, tiene coco, de yuca, de batata, de buen pan. Hacemos coconete, yoniqueque, todos esos productos con coco. Igual la comida diaria que comemos, un morito con coco, pescado con coco, pollo con coco, todo lo hacemos con coco. Nosotros la preparamos, harina, un poquito de mantequilla o aceite vegetal, sal, una pizca de azúcar y agua normal. Se deja un poquito descansar. El secreto de la masa es que la hacemos nosotros. Eso no tiene ninguna ciencia ni nada por el estilo. La gente me dice, las empanadillas de aquí saben diferente, porque la mayoría de personas compra la masa en los supermercados ya preelaborada y nosotros aquí cogemos esta luchita. Soy Euris, nativo de aquí del pueblo de Las Galeras. Ahora mismo estamos en lo que es Playa Grande. Anteriormente fue la principal playa de la República Dominicana y hoy día se ha convertido en uno de los principales atractivos que nosotros tenemos en la provincia de Santa Bárbara de Samaná. Aquí en el pueblo de Las Galeras nosotros contamos aproximadamente con una población de unos 6.500, 7.000 habitantes, de lo que
aproximadamente un 40% de su población se dedica a lo que es la pesca como actividad secundaria, ya que últimamente nosotros nos dedicamos a las actividades turísticas. Samaná es uno de los pueblos que ofrece mayor atractivo turístico que muchos lugares. Nuestro turismo, yo personalmente abogo a lo que es el turismo sostenible, porque el turismo sostenible se mantiene en el tiempo. También el turismo sostenible es un turismo que le llega a toda la comunidad, no a una comunidad per se. No explotamos la naturaleza, sino que convivimos con ella en el entorno natural, protegiéndola, amándola, queriéndola y también disfrutando de sus atractivos naturales. Cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de protección al medio ambiente y protección a la industria. Samaná va a ser un polo turístico que no va a tener nada que envidiarle a los demás polos turísticos de la República Dominicana. Para mí, ser senador ha sido una gran oportunidad, sobre todo para servirle a la gente, para servir a mi provincia, para tener desarrollo económico y turístico para Samaná. En este pueblo nosotros tenemos una gran diversidad de actividades, de las que podemos encontrar una de las principales playas que ha llegado a ser la más popular de toda el área, llamada Playa Frontón, donde cada día tenemos una gran diversidad de visitantes que visitan esa playa con el objetivo de hacer snorkeling y también hacer el diving, por las cantidades de arrecifes y corales que encontramos en esa preciosa playa. Samaná tiene río, tiene montaña, tiene cascada, tiene diferentes tipos de playa. Samaná tiene árboles endémicos, animales endémicos que podemos disfrutar acá y una cultura que no se encuentra en toda parte del Caribe. Tenemos lo que es la famosa Playa Rincón, que está dentro, según la última revista del 2007, se dice que Playa Rincón es la playa más hermosa de todo el Caribe, dentro de las 10 más grandes a nivel mundial y dentro de las 7 más grandes de la República Dominicana. De este lado aquí nosotros tenemos lo que es el Cabo Cabrón, así lo dejó escrito Cristóbal Colón en el 1492, cuando hizo su visita por esta zona, en esa parte, que es donde nosotros tenemos en la República Dominicana la tercera montaña en tamaño, llamada La Meseta. Porque aunque tenemos otros polos turísticos importantes como Bávaro, Punta Cana, Casa de Campo en La Romana y Puerto Plata, Samaná tiene otra cosa diferente a ello, que es el calor humano, que no tenemos un turismo de hoteles resort, un turismo de exclusión de la población, sino tenemos todo lo contrario. Tenemos el Salto del Limón, tenemos rutas ecológicas importantes como la ruta que se va a diseñar desde Morón hasta el Valle para llevar lo turístico a través de una práctica muy socorrida a nivel internacional, que es el senderismo. Las Terrenas se ha convertido en el polo económico de mayor atracción turística de la provincia de Samaná. Hay un desarrollo inmobiliario extraordinario en este momento en la provincia de Samaná. Tuvimos un gran regalo del presidente de la República, que fue la rescisión del contrato de la carretera Santo Domingo-Samaná, que era un gran bloqueo, un gran freno para el desarrollo turístico y para los visitantes locales dominicanos, un gran bloqueo por el alto costo que tenían que pagar en esa carretera para llegar a Samaná. Nuestro pueblo Samaná, un pueblo amigable, un pueblo afable, un pueblo que siempre tiene las puertas abiertas para todo el que quiera entrar y para nosotros mostrarle lo que son nuestros atractivos y nuestra cultura samanense. Si vino a Samaná y no vino de Vieja Park, no ha venido a Samaná. Entonces para mí es un orgullo nuestro de los samaneses que lo compartimos con el mundo.
De esta manera llegamos al final de nuestra misión, agradeciendo como siempre por su fidelidad. Yo soy Jennifer Ruiz. Será hasta una próxima entrega.